Peter Tchaikovsky es un visitante habitual de las temporadas sinfónicas españolas y más singularmente todavía madrileñas. Es raro el año que no se escucha aquí alguna de sus sinfonías, alguno de sus conciertos. Sin embargo, como operista, su presencia es muchísimo más rara, mucho menos infrecuente. De hecho, Yevgeny Onegin, o Eugenio Oneguín, como decimos habitualmente en castellano, no se veía en un escenario madrileño desde hace nada menos que 16 años. Entonces lo interpretaron Carita Matila y Carlos Álvarez, que hacía casi su debut operístico en la capital. Y esto, claro, es una profundísima injusticia porque Tchaikovsky es uno de los nombres absolutamente imprescindibles a la hora de escribir la historia de la ópera en la segunda mitad del siglo XIX, pues junto con Verdi, con Wagner y con otros autores a lo mejor como Mussorgsky. En el caso de Tchaikovsky es importante además el hecho de que nos ha entregado una galería de personajes femeninos verdaderamente arrebatadora, y son siempre mujeres que están encarnando, por así decir, la desdicha del deseo que no puede confesar su nombre, porque de hacerlo se ve castigado o se ve sumido en la desdicha o en el abandono. Y claro, en esto hay que ver una verdadera metáfora de la situación personal del propio Tchaikovsky como homosexual que era, en medio de una sociedad pues profundamente represiva, como era la sociedad zarista de la época. Son personajes, estos personajes femeninos, pues como Juana de Arco, o como Yolanta, o como naturalmente la Tatiana de la ópera que ahora nos ocupa. Tchaikovsky nació en 1840, es decir, el mismo año en que nacieron Giovanni Verga y Émile Zola, es decir, la generación de los autores que crearían el naturalismo literario. Entonces hay que ver a Eugenio Oneguin como una verdadera anticipación del movimiento naturalista dentro del terreno operístico, y esa es una de sus grandísimas originalidades, porque Eugenio Oneguin es una obra profundísimamente original. El proyecto de la ópera surge pues, en mayo de 1877. Es el mismo año en que Tchaikovsky ha estrenado con grandísimo éxito pues, una de sus obras máximas, que es un ballet, que es El lago de los cisnes. Entonces está cenando con otros amigos en casa de una gran cantante, Elisaveta Lavronskaya, que es la mujer, por cierto, que ha estrenado Carmen de Bizet en San Petersburgo, cuando la obra se hace por primera vez en Rusia, que era una ópera, por cierto, Carmen, que Tchaikovsky admiraba profundísimamente. Y en el curso de esta cena se ponen a discutir sobre argumentos para óperas posibles, y es ella, al parecer, la que propone la idea de Eugenio Oneguin, sobre la novela homónima, la novela en verso homónima de Alexander Pushkin. Es una idea verdaderamente audaz, porque nadie hasta entonces había intentado escribir una ópera sobre este tema. La obra original es de 1823, estamos en 1877, cuando ocurre esta cena. Tchaikovsky se siente subyugado por esa posibilidad desde el primer momento, y un par de días más tarde está ya trabajando en la que será una de las escenas cruciales de la ópera, que es la escena de Tatiana escribiendo la carta en la mitad del primer acto, y trabaja directamente sobre los versos de Pushkin. La obra se extiende, la composición, exactamente hasta el 25 de febrero de 1800 del año siguiente, de 1878, en que Tchaikovsky la acaba en San Remo. Y por en medio ha conocido a dos mujeres que van a ser fundamentales en su vida. Por una parte, Nadezhda von Meck, que va a ser su mecenas, y que es una mujer con la que solamente tendrá una relación epistolar, ni siquiera llegan nunca a verse. Es un tema pues como muy de la ópera, la relación epistolar. Y la otra es Antonina Miliukova, que es una antigua alumna del conservatorio que se ha enamorado de Tchaikovsky, y lo mismo que Tatiana con Oneguin, le envía una carta incendiaria diciendo que está enamorada de él. Y Tchaikovsky, cometiendo un verdadero disparate, acaba casándose con ella. Naturalmente, claro, el matrimonio es un desastre, fracasa en cosa de 7 meses, se separan, y a Tchaikovsky esto le produce pues, una crisis nerviosa verdaderamente devastadora, de la que no puede reponerse más que marchándose de Rusia, y de la que empieza el marasmo del que empieza a salir pues cuando empieza a componer la Cuarta Sinfonía, que es más o menos contemporánea con la composición de Oneguin. Y finalmente, acabar cualquiera de esas dos obras será lo que le hará reflotar otra vez y poder volver nuevamente a Moscú, de donde había tenido que estar ausente durante todo este tiempo, en diversas giras. Tchaikovsky no quería intérpretes profesionales para Eugenio Oneguin. Él mismo se daba cuenta de que había compuesto una cosa muy diferente de lo que eran las óperas al uso, las óperas que se están haciendo en ese momento.
Pensemos simplemente que el año antes, el año 76, se ha estrenado la tetralogía en Bayreuth y que Tchaikovsky ha asistido a semejante estreno. Entonces, el estreno de Eugenio Onegin se hace con cantantes no profesionales, con alumnos del conservatorio. Estrena primero una versión, primer y segundo acto, nada más, en diciembre de 1878 y luego en el Teatro Mali el 29 de marzo de 1879, con esos mismos intérpretes que son alumnos del conservatorio. El estreno profesional no va a llegar hasta bastante después, el 23 de enero de 1881, en el Teatro Bolshoi. Precisamente la compañía del Teatro Bolshoi es aquella que va a presentar este Eugenio Onegin que se ofrece como apertura de la temporada en este teatro. Y luego ya será en el año 85, 4 años más tarde, cuando Tchaikovsky añada a la escocesa y algunas modificaciones en el final del acto tercero, que el 1 de octubre del 85, esa versión ya revisada, que será la definitiva, se estrena en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo. La obra de Pushkin en la que se basa Tchaikovsky es una novela dialogada. Pushkin, por cierto, es un autor que tiene una tremenda importancia en la ópera. Se han hecho más de un centenar de óperas sobre argumentos de Pushkin y están, por ejemplo, pues el Zar Saltán y el Gallo de Oro de Rinsky, están Rulan y Ludmila de Glinka o el Boris Godunov de Mussorgsky, y el caso de Tchaikovsky concreto pues es Eugenio Onegin, La Dama de Picas y Mazeppa. Y es un autor, importantísimo, sobre todo en el panorama del operismo ruso. Y Eugenio Onegin es una obra en la que hay una componente de tipo sarcástico, de tipo irónico, muy marcada. Pasa un poco lo que con Heine, que es un romántico como un poco también inclasificable en ese sentido. De hecho, Tatiana, la figura central de la obra, en la obra de Pushkin, pues es una especie de burguesita de provincias, aburrida, que lee novelitas francesas sentimentales, en fin. Podríamos nosotros decir que es algo así como una lectora de Corín Tellado. Vamos a poner este modelo. Y sin embargo, Tchaikovsky dota al personaje de una grandeza, de una dignidad verdaderamente impresionantes y convierte la obra pues, de ser una especie de drama de costumbres, en parte irónico, pues en un verdadero melodrama burgués de la máxima intensidad y además de un grado de expresivo y melancólico verdaderamente admirables. Tchaikovsky todo el material lo trabaja con Konstantin Shilovsky, el libretista, que es hermano de un alumno suyo de composición, pero todo el material lo sacan directamente de Pushkin. Todo el texto procede de Pushkin, que está cambiado de orden, modificado y tal, pero todo el texto es de Pushkin, salvo 3 pequeñas colaboraciones de Shilovsky, que son la declaración de Lenski a Olga en el acto primero, los cuplés de Triquet en el acto segundo y el aria de Gremin en el acto tercero. Todo lo demás es de Pushkin. No quería intérpretes profesionales, decía Tchaikovsky, y lo decía pensando, y además está escrito en una carta por él, pues en esos intérpretes dice que tienen a lo mejor 50 años y quieren hacerse pasar por jovencitas de 18. Hay que tener en cuenta que Tatiana, en la obra original, en la obra de Tchaikovsky, tiene que tener 17 años. Entonces, Tchaikovsky, huyendo de esto, prefería intérpretes profesionales. Y bueno, es un tema interesante porque da noticia de que Tchaikovsky en realidad era consciente de la originalidad de lo que había escrito. Hay una carta a Nadezhda von Meck en donde dice precisamente que los amantes de la ópera en sentido tradicional, con golpes de efecto, de teatro y tal, que se sentirán decepcionados, pero dice, aquellos que busquen la recreación musical de las emociones comunes y sencillas que afectan a toda la humanidad, esos quizá encuentren o se puedan ver reflejados en la ópera. Es un dictamen absolutamente atinado, por otra parte. La obra tiene una estructura muy singular, porque siendo un melodrama, sin embargo, está gobernada absolutamente por simetrías de muchos tipos. Tiene 3 actos, y cada acto está dividido más o menos en 2 mitades. Y cada una de esas 2 mitades hay entre ellas una relación de causa-efecto. Es decir, por ejemplo, Tatiana en la primera mitad del acto primero escribe la carta a Onegin, y Onegin en la segunda mitad desdeña su amor. Hay después un hiato de tiempo que no sabemos cuánto es, y en el segundo acto pues hay un cumpleaños en que Onegin provoca a Lenski, tienen un enfrentamiento absurdo, hay un duelo, hay un desafío, y entonces, claro, a consecuencia de ese desafío hay la escena de duelo en la que Lenski muere, que
Esto, claro, es otra originalidad tremenda en una obra de la época, que uno de los protagonistas muera a mitad de la acción dramática. Y en el tercer acto, ahora es al revés, ahora es Oniegin el que encuentra a Tatiana, de repente experimenta un gran deseo hacia ella, porque ahora la ve una mujer en la cúspide de su avance social, se ha casado con un príncipe, etcétera, etcétera, pero ahora es Tatiana la que se niega a ceder al amor de Oniegin, aunque está enamorada de él, porque claro, el destino lo ha dispuesto ya de otra manera, ella ya ahora es de otro hombre. Entonces, cada una de esas dos partes en que se divide cada acto es como lo que está causado por la primera parte del acto. Y en medio lo que hay son unas elipsis que ni siquiera sabemos exactamente cuánto tiempo ha pasado desde un acto, entre un acto y el siguiente. Son, como el propio Tchaikovsky la definió, que siempre se resistió a llamarla ópera, son escenas líricas. Pero la realidad es que esa idea de las emociones es decisiva, porque la realidad es que si hay un tema filosófico, un tema absolutamente crucial en esta ópera que no se parece a ninguna ópera, ese protagonista es el paso del tiempo. El tiempo como una entidad que destruye los sueños, que destruye las ilusiones, que destruye los seres, que destruye las cosas. Y de hecho todos los personajes en algún momento están hablando de eso. Lo primero que escuchamos en la obra, cuando cantan Madame Larina con la nodriza, lo que está diciendo es ella: yo antes también cantaba, y recuerda un amor que tuvo en su juventud que no llegó a materializarse. Luego será Tatiana la que, hablando con la nodriza, le diga: tú no estuviste enamorada en el pasado. Están hablando del tiempo que pasó, del tiempo perdido. Después será Lenski, cuando está esperando antes del duelo en el que va a morir, que dice: huisteis años de mi juventud. Y al final será el príncipe Gremin el que se ha casado con Tatiana y que está locamente enamorado de ella, aunque es un hombre que le duplica ampliamente la edad, el que cante otra cosa, la que dice más o menos que el amor no tiene edad. Y al final será la propia Tatiana la que le diga a Oniegin: estuvimos tan cerca de la felicidad, pero ahora el destino ya es irrecuperable, el destino ya no tiene marcha atrás. Todo el tiempo están hablando del paso del tiempo, de la flecha del tiempo absolutamente irrecuperable. Y de ahí viene toda la tragicidad de este aparentemente pequeño melodrama burgués sin una estructura dramática precisa, con una acción mucho más interior que exterior, que no pasan cosas de verdadera importancia. Pero además la música de Tchaikovsky es profundamente original. Solamente dos ejemplos y muy breves. Uno entre los muchísimos que se podrían poner, en la utilización de las tonalidades en relación con los asuntos argumentales. La gran aria de la carta que canta Tatiana, su tonalidad principal es re bemol mayor. Pues bueno, cuando luego Tatiana aparezca al final y la vea Oniegin revestida de su nueva dignidad, su aparición está en re bemol mayor, y después cuando ella le confiese y le diga que le sigue amando, pero que ya ese amor ya es imposible por las circunstancias sociales en las que viven, también está en re bemol mayor. Pero es que resulta que re bemol mayor es la tonalidad enarmónica de do sostenido, y do sostenido es precisamente la tonalidad en la que muere Lenski en el segundo acto. Entonces, claro, ¿cómo relaciona a través de un elemento puramente musical Tchaikovsky el amor con la muerte? Es uno de esos detalles que cuando uno lo observa en la partitura producen una emoción sin límites. Todavía Richard Taruskin, uno de los grandes estudiosos de la música rusa, ha demostrado cómo la gran aria de la carta es una sucesión de 3 arias da capo en miniatura, en estilo como de barroco tardío o de preclásico, y que están a su vez separadas por un aria de tipo estrófico. En definitiva, Tchaikovsky ha articulado su gran melodrama trágico burgués a través de una gramática que en último extremo se remite al clasicismo y se está, por tanto, manifestando como un genuino discípulo de Mozart. La producción que vamos a presenciar procede del Teatro Bolshoi, donde la obra se estrenó. Es la primera que se volvía a hacer desde la legendaria producción de 1944, es del año 2006, está dirigida por Dmitry Cherniakov y es una producción trabajadísima desde el punto de vista de la dirección de actores, que es algo absolutamente admirable. Todos los detalles exquisitamente trabajados de atrezo, de vestuario, de mobiliario, las luces, en definitiva,
es un montaje que se desarrolla todo él en un espacio único, que a su vez es una especie de manifestación de ese conjunto social opresivo del que Tatiana no puede huir. Y si hubiera que inscribir esa puesta en escena en alguna corriente estética, sería en una de las más nobles tradiciones teatrales rusas, que es, en definitiva, la del naturalismo absoluto, la del realismo absoluto de Konstantin Stanislavski y Vladimir Nemirovic.